Hablábamos recién acerca de lo que puede ocurrir en el mercado la semana que viene. Hay un cambio de escenario con la reducción del impuesto país. Se espera tal vez algún impacto mayor en la demanda de importadores que desde luego están esperando para concretar sus operaciones a que ese impuesto baje y el dólar, por supuesto, sea más accesible para ellos. Pero al mismo tiempo, hace un rato lo decía Juan Manuel Trufa de la consultora Outlier, en agosto se produjo una situación inusual. Digamos, el Banco Central lleva en su intervención cambiaria un balance positivo cercano a los 600 millones de dólares, algo que estacionalmente no es común. Bueno, vamos a estar hablando de esto con el economista Fernando Morra, que ya está en línea. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, en primer lugar, ¿qué crees que está pasando con la intervención cambiaria y con el dólar? Digamos, ¿por qué se produjo esta compra tan inusual de dólares en un mes como agosto? Y sobre todo, ¿qué puede pasar en septiembre? Bueno, uno puede hacer presunciones, digamos, pero lo Ujú. que sí sabemos es que el gobierno había adelantado ya hace varias semanas que iba a buscar eliminar o reducir en realidad parcialmente una parte del impuesto país. Y eso obviamente tiene un impacto sobre la decisión de los importadores. Cuando vos sabés que te van a bajar un impuesto, y en este caso están bajando casi un 7% el impuesto, lo que cualquier empresa que puede demorar las compras lo va a hacer. A eso habría que agregarle el hecho de que recordemos que hubo casi, en el mes de junio, hubo casi un mes perdido, digamos, de Ujú. exportaciones que creemos nosotros que se está recuperando de a poco. Esos factores tuvieron que ver con varias cosas, la escapada de la brecha, la incertidumbre, y ahora con un poco de recuperación de los precios internacionales, una estabilización por lo menos de los precios internacionales de los cultivos, uno lo que observa es que de alguna manera los productores están empezando a movilizar la cosecha que ya tenían del año anterior. Pensemos que estamos entrando también en el principio de la campaña de la cosecha de la siembra fina, que eso también hace que el productor necesite un poco de caja para comprar los insumos necesarios. ¿Qué te diría entonces? Hay un poco de Ujú. demora en la compra de importaciones y hay un poquitito de aceleración de exportaciones que no se hicieron en meses anteriores. Nada demasiado sorprendente, yo creo que en el mes que viene, digamos, ya vamos a estar viendo un Banco Central que se le va a complicar un poco más tener acumulación de reservas, siempre y cuando hay que poner un condicionante que es el hecho de que el gobierno espera que una vez, bueno, ya están habilitadas, empiezan a habilitarse las cuentas para el blanqueo, y eso también podría ayudar a Ujú. reforzar reservas internacionales. Todavía no sabemos en cuánto puede ser la magnitud. Bien, eso es el ingrediente que falta, ¿no? El gobierno está diciendo, bueno, van a ingresar dólares en septiembre por el blanqueo, de hecho voy a tener compensada también la recaudación que voy a perder por lo del impuesto país, porque atado al blanqueo viene bienes personales, todas las normas del paquete fiscal que se supone van a acelerar en algo la recaudación impositiva. Esa cuenta que hace el gobierno les parece adecuada, digamos, hay peligro para el superávit. Yo no creo que haya un gran peligro para el Ujú. superávit. Mi impresión es que todavía está el impuesto país en un nivel en el que puede ser compensado, digamos, no estamos hablando de una eliminación total. Sí me parece que lo más importante es las señales que están dando el gobierno hacia adelante y de qué forma lo analizaría, digamos. Eh, lo que estamos viendo la mayor parte de los analistas es que la estructura actual, digamos, de la regulación cambiaria, es decir, Ujú. la combinación de impuesto país con dólar blend para exportadores, es una combinación que, si bien lo ayuda al fisco a recaudar más, te genera un problema para acumular reservas. Lo que estamos viendo casi todos es que el dólar blend es muy caro. Vamos a Ujú. ponerlo en esos términos. Ok. Ahora, el gobierno va a bajar el impuesto país. Eso lo ayudaría, digamos. Supongamos que bajase el impuesto país y subís el dólar 7,5%, ¿no? Bueno,
eso en principio no tendría que tener ningún efecto sobre precios, porque estás Claro. compensando la devaluación con la baja de impuestos. ¿Qué podría hacer el gobierno también? Podría bajar la proporción del dólar blend. Ujú. Y eso tampoco tendría, digamos, la combinación de bajar el dólar, bajar una parte del dólar blend y bajar una parte del impuesto país y devaluar un 7,5%, lo que el gobierno encuentre necesario, ayudaría a qué? Bueno, ayudaría a dar la percepción, primero, de que el atraso del dólar se va resolviendo y de que, en principio, ya no le estoy dando a los exportadores tanto en términos de dólares para intervenir en la brecha. Ujú. Ahora, el gobierno no quiere hacerlo. ¿Por qué? Bueno, porque le tiene miedo a la brecha. Bien. Ahora, volvemos a la pregunta de si alcanza o no alcanza. Yo creo que la gran pregunta en este caso no es tanto fiscal, Ujú. sino que el gobierno ya está bajando el impuesto país y no está diciendo nada sobre el dólar blend. Y Bien. tampoco está diciendo nada sobre el deslizamiento cambiario. Ok. O sea Entonces, que a tu juicio, no más veo en allá, este claro, contexto. pero digo, más allá del impacto que tenga ahora lo del impuesto país, ¿alguna regla del juego en lo cambiario, aún estando lejos de la salida del cepo, hay que cambiar? Digamos, o hay una pequeña devaluación o modificamos el dólar blend, digamos, lo que viene pidiendo el Fondo Monetario. Lo que vamos a ver, digamos que es lo que vamos Ujú. a ver el lunes, es si además de bajar el impuesto país, el gobierno aprovecha para cambiar la regla del dólar oficial. Es decir, si empieza a dar algún salto al el dólar oficial, si acelera el crawl. Ahora, si no lo hace, yo creo que está perdiendo una oportunidad para mover el tipo de cambio sin traspaso a los precios internos. Eso es un poco lo que tal vez uno está viendo desde el otro lado, Claro. decir, bueno, Ujú. estás tomando una decisión en el sentido correcto, que es tratar de normalizar las regulaciones en el mercado de cambio. Ahora, no estás aprovechando la oportunidad para mover el dólar oficial, que se percibe como un dólar que está muy atrasado, y estás demorando eso para algún momento futuro. Bueno, la señal en ese sentido, vamos a ver el lunes qué pasa. Si el lunes nos levantamos y el dólar oficial está 7,58% arriba, si no ocurre, yo creo que el gobierno, lo que estamos viendo varios analistas es que el gobierno está desaprovechando una oportunidad. Está Ok. desaprovechando la oportunidad de usar Para ese achicar la impuesto. brecha en ese margen. Exactamente. Bien, ahora, ¿qué crees que va a pasar con la inflación al margen del tema del impuesto país, que desde luego tendrá su impacto? ¿Qué crees que va a pasar con la inflación de septiembre? Yo creo que, a ver, antes tendríamos que saber la de agosto, digamos, Ujú. pero en principio lo que estamos viendo en agosto y ya el gobierno de alguna manera está reconociendo es que todos la estamos viendo entre 3 y 4, pero la verdad es que está más cerca del 4 que del 3. Lo que estamos viendo, lo que estamos viendo nosotros, por lo menos por ahora. Es una inflación todavía muy alta. Es una inflación mensual que pensemos que el deslizamiento cambiario está en 2. Es decir, el gobierno devalúa al 2, pero la inflación sigue al 4. ¿Por qué pasa esto? Ujú. Bueno, primero porque todavía hay ajustes tarifarios que quedan hacia Claro. adelante. Segundo, hay mucha incertidumbre respecto de esto que estamos charlando. Al ¿Tiene lo que devaluar o cambiario, no tiene claro. que devaluar? Ujú. Claro. Tercero, los servicios que están muy atados al salario y que están muy atados a la recuperación, se están moviendo más bien a un ritmo del 6%, que es el ritmo al que se están recuperando los salarios. Claro. Si el gobierno quiere frenar eso, lo que va a frenarse también es la recuperación. Entonces lo que tenemos es una inflación alta en un contexto en donde hay ciertos indicadores que te marcan que, Ujú. bueno, de alguna manera las ventas no crecen, pero encontraron un piso, pero para evitar, de nuevo, si vos quisieras cortar de golpe la inflación, tendrías que cortar la recuperación salarial. Y el Ujú. gobierno está en ese momento de contradicciones. Fíjate que ya hay mucha discusión de, bueno, no vamos a aceptar paritarias que estén encima del 2-3%. Ahora, si cortás eso, si cortás los ingresos, vas a cortar la recuperación. ¿Por qué querés cortar los ingresos? Porque querés que la inflación baje más rápido. Bueno, pero tenés un problema. O sea, si querés desacelerar muy rápido la inflación, vas a tener que cortar la recuperación. Yo creo que el gobierno está entre esas decisiones que son muy difíciles. Tiene otra vía que Ujú. todavía nadie está diciendo, que es si acepta que el piso está en 3% y trata de manejar todos los indicadores para que el piso sea 3%,
podría tener hasta mediados del año que viene una inflación convergiendo a un ritmo de 40-50%, que la verdad para las elecciones de medio término sería Un escenario muy un positivo, argumento claro. totalmente favorable para entrar Ujú. en un cumplimiento de alguna manera de lo que le Claro, prometió al claro. electorado. Pero bueno, Ujú. todavía el gobierno Aún está con la mucho más ambicioso recesión, que eso. pero está bueno ese punto y esa foto, por supuesto, nos manejamos con presunciones, ¿no? De aquí a las elecciones del año que viene pueden pasar muchísimas cosas, pero digo, está bueno ese argumento que aún con la recesión por resolver y con una economía muy parada en un montón de sectores, si el gobierno llegara a mediados del año que viene, habiendo levantado el cepo, y con esa inflación de por delante del 40-50% anual, sería un gran argumento de campaña, digamos, sería que el plan de estabilización funcionó. Ahora, el gobierno todavía no quiere hacer eso y Ujú. al aferrarse tanto a bajar Claro. mucho la inflación, está acumulando otros problemas. Bien, Esto que te estoy mencionando, o sea, el claro. atraso cambiario Sí, y el el hecho atraso de cambiario que, es uno, ah, claramente. ¿Qué otros problemas te trae? bueno, el problema de Ujú. que si vos esperás a que baje la inflación para tomar decisiones en el mercado de cambios, Claro. el problema es que si esto se demora, vos no vas a estar tomando decisiones y le vas a poner un piso todavía más alto. Y que en el momento en el que tengas que resolver ese conjunto de riesgos que estás tomando, bueno, te puede subir de vuelta la inflación. Ujú. Claro. Digamos, para ponerlo de una manera lo más clara posible, ¿por qué el gobierno no empieza a devaluar al 3%? Ujú. Porque no quiere aceptar que el piso de inflación esté en 3%. Claro. Quiere llevarlo hasta el 2. Ahora, mientras más tiempo tarde en decir, bueno, mira, me conformo con un 3, Ujú. de alguna manera lo que está haciendo es acumular apreciación Claro. cambiaria que en algún momento la va a tener que resolver. Bien, en el Entonces, terreno un de... poco ahí lo que no ujú. estamos viendo todavía es que el gobierno se aferre a esto, de decir, bueno, mira, la bajé hasta el 3, este es mi objetivo hasta ahora, después más adelante veremos. Bien. Mientras no lo haga, es un problema. Claro, ahí Fernando, tocaste un punto recién, que era el tema de los servicios públicos y los salarios, que digamos de algún modo el gobierno dice los salarios se están recuperando. Si uno mira el índice de salarios que publica todos los meses el INDEC, ve que en los últimos meses se está produciendo esa recuperación, que hay algo del salario, sobre todo en los salarios formales, que está venciendo a la inflación, pero al mismo tiempo toda esa supuesta mejora, me imagino, se la llevarán las facturas de los servicios públicos, por lo menos en el AMBA, y se la llevará el transporte. Digo, porque con el mismo recorte de subsidios hace que aquel que tiene un ingreso fijo y formal también lo tenga que destinar a pagar por la luz, la electricidad y el boleto de colectivo mucho más de lo que pagaba. Dos cosas Ujú. muy generales. La primera es, cuidado con confundir salario Ujú. con masa salarial. ¿Por qué? Porque el empleo está cayendo, el Ok. empleo formal. Es Ujú. decir, es cierto que se recupera un poquitito el salario, pero cuidado porque el bolsillo de la gente es los que tienen salario y Ujú. cada vez hay menos gente con salario. Está subiendo de alguna manera el desempleo. Segundo, eh, la inflación, como vos decís, los aumentos tarifarios, no impacta igual en todos los segmentos de la población. Los segmentos, los estratos más bajos, están más afectados por la suba de tarifa de transporte, por la suba de tarifas de la electricidad. ¿Y dónde se ve eso? Bueno, está subiendo la pobreza. Claro. Entonces, menor empleo y mayor pobreza es también lo que le pone un freno al crecimiento de la actividad. Ujú. Mirar solamente salarios como una Sí. forma de decir la actividad va a crecer por salarios, bueno, es una parte de la historia. Ujú. Si los salarios los tuvieran todos y si el empleo se mantuviera, ok. Y segundo, el salario es muy heterogéneo y se ve la heterogeneidad en el aumento de la pobreza. Es decir, el hecho de que algunos segmentos estén más afectados hace que aumente la pobreza. Pobreza y pérdida de empleo, que van de la mano, son los problemas que el gobierno está enfrentando para la recuperación económica, no es solamente salario. Ujú. Bien, está clarísimo, Fernando. Muchísimas gracias por estos minutos. No, por favor, gracias a ustedes. Un fuerte abrazo. Fernando Morra, economista, director de la consultora Lambda, dando allí una impresión de lo que puede ocurrir con el dólar la semana que viene.